Hola a todos, bienvenidos a la primera jornada del Congreso de Estados de Ánimo del Surrealismo, un evento organizado por programas públicos de Malva, en el marco de la exhibición Terapia, que está actualmente exhibida en Sala 5. Este congreso apunta a discutir uno de los núcleos centrales de la exhibición, que está basado en un recorrido en torno al surrealismo en Argentina. Y este congreso, este encuentro, más que nada intenta discutir y debatir sobre el surrealismo en su vertiente histórica, pero también reactualizado en los debates contemporáneos. El título del encuentro proviene del libro de Jacques Derrida, que se llama Estados de ánimo del psicoanálisis, que es una conferencia pronunciada en el año 2000 ante los estados generales del psicoanálisis, con una visión bastante aguda y problemática de la resistencia del psicoanálisis en ese momento, y planteando una serie de preguntas que le podríamos hacer hoy también al movimiento surrealista. Algunas de esas preguntas las voy a plantear acá, y que son las preguntas que Derrida le plantea al psicoanálisis, como qué es lo que no funciona, o qué es lo que no funciona bien, qué es lo que sufre y se queja, o qué sufre de qué, cuál es la dolencia del psicoanálisis, qué libros de quejas abre, firmados por quién, qué es lo que no marcha bien. Estas preguntas al psicoanálisis también las vamos a aplicar en estos 2 días del Congreso al surrealismo o a los surrealismos. La actividad va a contar con 2 sesiones que se inician con la presentación de 2 escenas históricas del surrealismo, una en Chile y la otra en el Caribe, para luego dar inicio a las mesas de debate donde se presentará el surrealismo en sus inicios, los vínculos con la literatura y por último la posibilidad de pensarlo en el arte contemporáneo argentino. Ambos días también se presentarán diferentes artistas con propuestas en video y que van a intervenir estas presentaciones más académicas y ensayísticas, y entre esos artistas vamos a estar viendo obras de Totem Tabú, de Orgotic, de Mónica Heller y de El Pelele. Y por último, al final de cada día, Malva Cine proyectará 2 cortos de la historia del cine en Argentina, que conectan el surrealismo con el psicoanálisis en la década del 50, y que un poco van a dar cierre a las jornadas de debate y de presentaciones. Ahora le doy la palabra a Verónica Rossi, con quien coorganizamos este evento, para que nos cuente y profundice un poco más en el núcleo de surrealismo en la exhibición Terapia. Hola, ¿cómo están? Este congreso está organizado en torno a uno de los núcleos principales de la exhibición de terapia, que es el surrealismo, poniendo una mirada sobre sus orígenes relacionados a Jacobo Fishman y la publicación del Molino Rojo, su libro de poemas, considerado el primer libro surrealista rioplatense, en el año 1926, con las ilustraciones de Pompeyo Audibert y José Planas Casas, ambos catalanes que vivían en Buenos Aires, que habían inmigrado, y que se alinea este grupo con la vocación del surrealismo, de esta necesidad de una construcción grupal, ¿no? Y en este caso unidas las artes plásticas con la literatura. Bueno, el núcleo surrealista incluye obras que se salen también de la ortodoxia, de cómo se leyó el surrealismo, artistas fuera del canon, como Gertrudis Chale, Leonor Bacena, y otros artistas contemporáneos como Manuela Gespín. Bueno, muchas gracias y les damos la palabra a Gabriela Rangel, también curadora de la exhibición. Buenas tardes, quiero agradecer al Malva y a Verónica Rossi y Santiago Villanueva por la invitación a participar de este programa, que es una especie de gymnasium del surrealismo. Ellos lo llaman congreso, yo prefiero llamarlo gymnasium porque creo que va a ser una jornada muy larga donde se va a revisar un momento de los más reprimidos en la historiografía de Sudamérica y probablemente del arte latinoamericano, es decir, el surrealismo. Yo quiero hablar de una relación que es muy poco explorada, que es la relación entre el archivo y el psicoanálisis, que, bueno, de la cual escribió Derrida. Se ha escrito mucho en el sentido derridiano, pero
nosotros cuando hablamos de archivo, rara vez en América Latina nos damos cuenta de que estamos escarbando en aquello que para el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, generaba un gasto inútil, que era preservar las historias personales y materiales de materiales consabidos y fuentes privadas, con lo cual estamos escarbando cuestiones muy secretas en la cantera más espuria del espacio dialógico interpersonal, donde se estaría produciendo un tipo de pensamiento científico y teórico, pero que trabaja con estas cuestiones que están muy soterradas, ¿no? Por otro lado, Freud propuso que ese gasto inútil y esa pérdida de tiempo es un esfuerzo por recuperar una memoria que se sostiene en un abismo, que es el abismo de la pulsión de muerte. Estas dos cosas son muy importantes para entender cuál es el rol del surrealismo en el arte argentino y por qué ha sido reprimido desde los años 40, que coincide con la creación del APA y coincide también con la emergencia de una vanguardia abstracta, racional, como fue la Asociación Concreto e Invención y el arte Madí. ¿Por qué se reprimen? ¿Por qué se reprimieron? Bueno, yo pienso que esta dicotomía de gasto y recuperación, como dice Derrida, de alguna manera está contenida en las fuerzas psíquicas, más allá del régimen de deseos e impulsos eróticos de la economía libidinal y la concomitante represión de ellos. Esto tiene que ver con una tendencia a borrar y aniquilar que es intrínseca al archivo en sí, al hecho de archivar. Y la exposición de terapia, que recupera estos materiales surrealistas, también tiene que ver con el archivo. Es un trabajo de excavación de un archivo. La prueba está que han aparecido libros, cartas, documentos privados que están allí, que no se conocían. Y también un puente surrealista de materiales que tampoco se conocían, que tienen que ver con redes personales de artistas que estuvieron allí sostenidamente trabajando y que de alguna manera han sido invisibilizados durante mucho tiempo. Hay una comparación freudiana que es muy pertinente para esta operación, ¿no?, de recuperación y de archivo, que tiene que ver con el blog mágico y el aparato psíquico, que se basa en el corrosivo y huidizo ligamento que une la vida a la muerte. El archivo, al igual que la historia del psicoanálisis, está condenado a la desaparición en un capítulo de la memoria que arrastra un tipo de violencia institucional que tiene que ver con la desaparición de los soportes impresos. Y estamos viviendo en un momento digital y tenemos que pensar, como Derrida pensó en el archivo en esos términos y como Freud produjo un archivo a partir de cartas y, como dije, materiales espurios, ¿no? En este sentido, la destrucción del archivo, como la del psicoanálisis, se produce desde diferentes frentes, y yo diría que la del surrealismo, en el paso de lo privado a lo público y excluyendo la separación entre lo secreto y lo no secreto, y en la multiplicidad de soportes que constituyen este tipo de historia, que no es una historia menuda, sino es una historia que pasa por frente nuestro y no nos damos cuenta, que tiene que ver con cartas, diarios, memorándum, actas de discusiones, etcétera, etcétera. Todo esto constituye el acervo que estamos poniendo a disposición y que de alguna manera establece un arco dialógico con lo que llamamos el surrealismo, que son las capas del inconsciente llevadas a la representación, los sueños, el erotismo, aquello que es inasible. En la memoria estratificada y oculta del inconsciente y de sus huellas, esto solamente es posible de ser leído en el futuro, y el futuro es ahora, se está produciendo en este momento. Quiere decir que la exposición terapia y esta recuperación del surrealismo solo era posible no en épocas de la exposición que hiciera Pellegrini en el año 67 en el Di Tella, sino ahora. Ahora es que se puede leer mejor. Entonces, me parece que el esfuerzo de hacer este gimnasio surrealista local, que valdría la pena en un futuro llevarlo a una especie de historiografía comparativa
con el surrealismo del techo de la ballena en Venezuela, o el surrealismo de México, con todo lo que conlleva el contingente de personalidades que llegaron a México desde Europa y se radicaron allí, que fueron surrealistas que, de primera mano, como llamo yo, los surrealistas que formaron parte del núcleo fundador del movimiento. O también llevarlo a países menos obvios como Perú, que produjo una figura surrealista, o Colombia, o el Caribe, donde se produjo un pensamiento surrealista muy importante. Es decir, valdría la pena llevar esto a un gymnasium más regional. Y creo que es un proyecto que se puede producir en un futuro no muy lejano. Bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado a perorar sobre la relación entre archivos, psicoanálisis y, y surrealismo, porque yo creo que el surrealismo es una especie de agencia represiva, no solamente en Argentina, sino que creo que equivocadamente se ha leído el surrealismo como aquello que aumenta y proyecta el pensamiento fantástico del cual los latinoamericanos nos sentimos un poco avergonzados y no es así. Creo que el surrealismo todo lo contrario, lo que hace es llevar eso a una raíz etnográfica y de diferencia en el sentido cultural, de diferenciación cultural, que ningún movimiento de vanguardia hizo. Yo creo que deberíamos pensar cuáles son las ventajas del surrealismo por encima de todas las otras vanguardias, y creo que esta fue la única vanguardia que que intentó al menos entender lo no occidental como parte de la modernidad. Y eso es la importancia de traerlo ahora al presente. Por eso digo que los archivos siempre se hacen para ser vistos en el futuro, y este es el futuro de ese archivo. Muchas gracias.